En un quemador se alimentan 3.5, es 3.5 gramos mol de etanol y no se quema completamente, solo se quema el 90%, que es el rendimiento de la reacción. Ese 90% se quema por completo y el otro 10% sale por la chimenea junto con los otros gases. Se usa un 30% de exceso de aire en el proceso. Haga el balance de material completo para este proceso. ¿Ok? Entonces, cuando tengan un problema de estos, tienen que seguir el procedimiento y lo primero es la reacción, ¿verdad? Entonces, primero ponemos la reacción equilibrada. Entonces, esa reacción equilibrada es etanol. El etanol es C2H6O. O sea, es como el etano con un oxígeno, ¿verdad? Le ponemos oxígeno y producimos CO2 y agua. Ok. Equilibramos el carbono, equilibramos el hidrógeno y luego el oxígeno. 2 por 2, 4, más 3 que hay aquí son 7 oxígenos. Ok. Como aquí ya hay uno, el oxígeno tiene que suplir los otros 6. Entonces, con un 3, ya que ya dejamos el oxígeno equilibrado. 3 por 2, 6, más 1 es 7. Ok, entonces equilibramos. Y ya tenemos la reacción. Ok, luego sigue el croquis. Ok. Siempre lo que sigue es hacer el croquis. Entonces vamos a poner el quemador. A él le va a entrar 3.5 gramos mol de etanol. Luego entra aire, que dice que es un 30% de exceso de aire. Y sabemos que el aire llega en dos partes, un 21% de oxígeno, eso siempre lo ponemos, 21% de oxígeno, y un 79% de nitrógeno. Sale un gas de chimenea que tiene CO2, tiene agua, tiene el oxígeno que en exceso, tiene nitrógeno, ¿verdad? Y ahora, como nos dijeron que no se quema todo, el etanol va a salir etanol. ¿Ok? Perdón, voy a poner la formulita. Va a salir C2H6O. Ok, se me olvidó dejar el espacio para luego poner las cantidades. Entonces, ya tenemos acá nuestro quemador y nuestro croquis. Y lo que tenemos al principio son esos 3.5 gramos mol de etanol. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Ir haciendo el balance de material con cada componente, ¿verdad? Entonces, cada componente cuando terminemos va a tener que tener un checkcito, ¿ok? Entonces vamos a hacer el balance de cambiar la mesa de posición porque la tengo a lo ancho y a lo ancho ya es muy pequeño. Ahora sí. Entonces empezamos con el balance de etanol. Siempre indicamos qué vamos a hacer
Pueden ponerlo de esta forma, pueden ponerlo de la forma que quieran, pero siempre indicamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, el balance de etanol es entradas menos salidas más generación menos consumo igual a 0, porque este es un proceso de flujo estacionario. Y entonces ponemos los subíndices C2, H6O, C2H6O. Podemos también usar ETOH. Es otra forma en que podemos el etanol indicarlo, ¿verdad? C2H6O. Perdón, profe, una pregunta. Bueno, es que el compañero Brian dice que está en la sala de espera, entonces para ver si lo puede dejar entrar. Ah, ok, ya lo había visto, pero no sé, como que se me chispoteó admitirlo, porque el sistema no me avisó. Ok, entonces tenemos ese balance de etanol y sabemos que el etanol no participa en la reacción, ¿verdad? No participa en la reacción, entonces él no va a haber generación, perdón, soy loquísimo. Claro que participa en la reacción. Lo que no hay es generación. Perdón. Lo que no hay es generación, ¿verdad? Sí hay consumo porque él participa en la reacción. Perdí el hilo. Ok, entonces nos queda que, y en este caso sí hay salida porque nos dicen que él no se quema todo, ¿verdad? Él no se quema todo. Entonces, entrada de etanol menos salida de etanol. Vamos a poner, va a ser igual a la salida más el consumo de etanol. Ok, vamos a ver. Cambiemos este igual y despejemos el consumo de etanol. Ok. Igual consumo de etanol. Ok. Porque la salida es un dato porque nos dicen cuánto es el rendimiento. Ok, entonces vamos a aprovechar para ver, vamos a decirle a esto 1, a esta ecuación 1, y nos dicen que hay un 90% del rendimiento, 90% del rendimiento. Entonces, eso implica que se queman 0.9 por 3.5 gramomol de etanol, ¿no? Y eso nos da 25 menos 27, 3.15, ¿ok? Gramomol de etanol. Esto es lo que se quema. O también vamos a ponerlo así, los moles de etanol que reaccionan, ¿ok? Eso implica que vamos a poner en 1, esto sería el consumo, ¿ok? De etanol. C2H6. Entonces, de 1, despejemos la salida, o sea, vamos a ver, tenemos
entrada, que son 3.5 gramomol. La salida. Y tiene que ser igual al consumo, que son esos 3.15 gramomol de etanol. Ok, entonces eso nos da que la salida de etanol van a ser 3.5 menos 3.15 gramomol, ¿no? Es que estaba aburrida de siempre poner que se quemaba todo. ¿Ok? Entonces, aquí en la clase, para que ustedes vean cómo es que funciona esto del balance del material con la estequiometría. Ok, entonces tenemos esa salida que son 0.35 gramomol de etanol. Ok, entonces acuérdense que los números que vamos encontrando los ponemos en el diagrama, en el croquis. Les pongo aquí, se coloca esta información en el croquis. Entonces ya tenemos algo más del croquis. Bueno, son 0.35 gramomol de C2H6O. Entonces ya tenemos esto. Ok. Luego vamos a seguir con el oxígeno. Ok. Balance de oxígeno. Y entonces tenemos me van a disculpar, se me desconectó internet y me quedé hablando sola por un ratito. Entonces les estaba preguntando si les quedó claro esto, ¿verdad? El 10% es lo que queda. Lo hubieran podido hacer de otra forma, que si se quema un 10%, queda un 10% que no se quema, que sería esos 35 por 0.1, como lo quieran calcular, ¿verdad? Es un porcentaje, parte entre total, por 100 es porcentaje, entonces ese 90% lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por el total, y ese sería lo que se quema, y la diferencia, lo que no se quema, pudieron hacerlo al revés. ¿Okay? Déjeme porque sí siguió grabando, que he dicho. Ok, entonces ya tenemos lo que fue el rendimiento. Bueno, entonces el balance de oxígeno, entradas menos salidas, más generación, menos consumo. Es igual a 0. Entonces, sabemos que de esta sí entra oxígeno, entra con el aire, sí sale oxígeno porque hay exceso de aire. No hay generación de oxígeno, pero sí hay consumo de oxígeno. Ok, entonces tenemos que la entrada de oxígeno es igual a la salida de oxígeno más el consumo de oxígeno. Ok, y y nosotros sabemos que la entrada de oxígeno son moles de oxígeno totales. Esta salida de oxígeno es el oxígeno en exceso, y el consumo de oxígeno es el oxígeno requerido. O sea,
Voy a ponerlo acá. Otra vez, como entrada de oxígeno. Son los moles de oxígeno. Salida de oxígeno son los moles de oxígeno en exceso y consumo de oxígeno, los moles de oxígeno requeridos. Entonces tenemos esto. ¿Vale? Y vamos a ponerle a esta reacción, a esta le vamos a poner 2. ¿Ok? Le vamos a poner 2. Ok. Entonces, siempre empezamos calculando el oxígeno requerido. Vamos a ver el oxígeno requerido. Y entonces un detalle que siempre sabemos es que él se calcula independientemente de la eficiencia del equipo como si todo el combustible se quema. O sea, nos pueden decir que es un equipo pésimo y que solo se quema un 10%, un 20%, siempre va a calcularse como si todo, si todo el combustible se quema. Entonces, eso implica que se calcula con base en los 3.5 gramomol de etanol. Entonces, siempre eso lo calculamos con base en la reacción. Entonces, ese oxígeno requerido van a ser 3.5. Acuérdense que es el requerido, es teórico. ¿Ok? 3.5 gramomol de etanol por la proporción que nos dé la reacción, que son 3 gramomol de oxígeno por cada gramomol de etanol. Entonces ponemos, la proporción es 3 gramomol de oxígeno por cada gramomol de etanol. Se nos cancelan estas unidades y nos va a dar el resultado. 10.5 gramomol de oxígeno. Vamos a ponerle una R para distinguirlo. ¿Ok? Sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es. Tenemos ese oxígeno requerido. Lo que sabemos cuánto es el exceso de aire. Y el exceso de aire es igual al exceso de oxígeno. ¿Ok? Entonces, estoy dando un tiempito para que puedan terminar de copiar. Igual voy a mandarles una foto al Telegram de esto, para que si alguno se queda atrás o algo. Lástima que el Telegram, o será que es el mío, que está mal configurado, pero para el Telegram para mí no puede mandar uno fotos que saque así, al instante. Ok,
Ok, entonces voy a mandarles estas fotos mientras ahí tienen esto.